Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3, versículo 15. Con este texto se inicia el estudio de la lección de esta semana y nosotros iniciamos el bosquejo de esta lección, el resumen de esta novena lección, cuyo título es El conflicto cósmico. Queridos amigos, bienvenidos al resumen, al bosquejo de la lección que venimos estudiando esta novena semana. Como todo resumen, como todo bosquejo, vamos a trabajar con las ideas principales. Por supuesto que esto es mi propuesta de estudio. Los tres objetivos que vamos a ver es lo que propongo para resumir esta lección. En primer lugar, hablaremos del inicio y el carácter de este conflicto. Luego estaremos estudiando cómo llegó este conflicto a la Tierra y finalmente, cómo podemos vencer en este conflicto. Recuerden que estas diapositivas ustedes pueden descargarlas del enlace que siempre está figurando en la descripción de este video. Vamos a trabajar, vamos a dirigirnos rápidamente a nuestro primer objetivo de estudio. ¿Cómo inició y cuál es el carácter de este conflicto? Creo que una gran mayoría de nosotros ya conocemos lo que la Biblia menciona, pero vamos a recordar algunos puntos. Por ejemplo, Lucifer, el ángel más grande que Dios creó, lamentablemente hace un mal uso de su libre albedrío. Los ángeles también fueron creados con esta bendición de libre albedrío, pero él decide usarlo de mala manera. Lo que Ezequiel y el profeta Isaías resumen son algunos eh, puntos, alguna noción de lo que ocurrió en el corazón de Lucifer. Ambos profetas dicen que este ángel lamentablemente decidió llenar su corazón de orgullo. Era tanta su hermosura, su capacidad, que él creyó ser igual a su creador. En consecuencia, comenzó a codiciar el trono de Dios. Obviamente, al no encontrar el lugar, era absurdo esto, pero al no encontrar que sus pretensiones se cumplieran, cuestiona el gobierno de Dios, cuestiona el orden que había en el cielo, la forma como Dios venía gobernando. Él creía que podía presentar, o él estaba presentando, una mejor alternativa a los ángeles, y así inicia una rebelión en el cielo, inicia una rebelión contra Dios, contra su creador. Esto es lo que brevemente bosquejan estos profetas. Se inicia este conflicto en el cielo, y Apocalipsis dice que era una lucha entre el dragón, que es Satanás, y Miguel. Entendemos que Miguel es uno de los títulos que el Señor Jesús lleva. Arcángel Miguel, dice la Biblia. Miguel significa simplemente quien es como Dios. No es una pregunta, es una afirmación. No está preguntando quién es como Dios. No, lo que está diciendo que Miguel es como Dios. Y el único que es como Dios en este caso es el Señor Jesús. Entendemos que la lucha es entre Satanás y el Señor Jesús. Inicia un conflicto. Ahora hemos dicho que lo que Satanás pretendía y sus acusaciones, por supuesto que no tenían sentido, no tenían fundamento. A pesar de ello, Dios buscó que este ángel se arrepintiera. Le dio oportunidad para que reconociera su rebelión, reconociera lo infundado de su actitud. Lamentablemente no decidió aceptar esa decisión, rechazó. Y continuando con esta línea, entendemos y sabemos que esta rebelión infundada, en consecuencia, Lucifer es derrotado. Y al ser derrotado, este ángel tenía que abandonar el cielo, es decir, fue echado del cielo. No podía estar en el cielo. No porque Dios no lo tolerara, sino simplemente el cielo ya no era el lugar ideal para este ángel y tuvo que ser echado. Si bien es cierto, Apocalipsis dice fue arrojado a la tierra, vamos a ver luego que la tierra aún no había sido creada. Lo que Apocalipsis también detalla es que lamentablemente este ángel logró engañar a la tercera parte de ángeles, lo que por un lado nos lleva a entender el tremendo poder, la gran capacidad que tiene este ángel y lo inútil que es el intentar luchar solos contra este ser. Es tan poderoso, es
tan astuto que logró convencer en el mismo cielo, en la misma morada celestial, a la tercera parte de ángeles. Estos son arrojados siguiendo a Lucifer y como ya mencioné hace un momento, la tierra aún no había sido creada. Y de esto vamos a ver brevemente en el siguiente objetivo. Pero ahora vemos cómo inicia este conflicto y cuál es el carácter de este conflicto. Obviamente, la lucha que inició en el cielo no era una cuestión de poder, porque era el creador contra la rebelión de su criatura, de su creación. Satanás puede ser muy poderoso, Satanás puede ser el ángel más glorioso que Dios creó, pero es mínimo, es pequeño en comparación al creador. Entonces, si era una lucha de poder, el conflicto hubiera acabado en un instante. Este conflicto tiene otro matiz, tiene otro carácter, y lo que podemos ver brevemente aquí es lo siguiente. Por ejemplo, vamos a llamarlo así, las armas que utiliza el Señor vienen a ser la justicia, la verdad. Dios no puede mentir, Dios no puede ser injusto, está la misericordia y el amor. Entonces notemos cómo Dios entró, aceptó este conflicto, el manteniendo la justicia, manteniendo su verdad, la verdad, siendo misericordioso y obviamente mostrando amor. Esto lo dice bien claro la misma Biblia, el Salmos, por ejemplo, 89:14, y detallaba un poquito conflicto de los siglos, la página 552. Por otro lado, el enemigo emplea otras armas. La mentira, lo que Dios no puede hacer. El engaño, lo que Dios tampoco puede hacer. El miedo. Satanás es un experto en sembrar miedo, sobre todo cuando ya alguien pecó. Entra con el miedo. Y por supuesto el odio, la crueldad, toda la maldad que podamos imaginar y aún más allá. Entonces, cada uno está en este conflicto con, entre comillas, armas muy diferentes, con tácticas totalmente diferentes. Por eso, volvemos a repetir, el conflicto no tiene un carácter espiritual. Perdón, no es un conflicto de poder, disculpe. Al contrario, es un conflicto de carácter espiritual. ¿Y qué es lo que buscan en este conflicto? Hay que entender algo, queridos amigos. Satanás ya fue derrotado. Satanás sabe que está derrotado. Fue derrotado en el cielo, fue derrotado en la cruz y su derrota se clarificó para él y para todo el universo cuando Cristo resucitó. Satanás es un enemigo derrotado. Pero, ¿qué buscan entonces en este conflicto? ¿Qué está en juego? Nosotros. Satanás, por un lado, intenta engañar al hombre, intenta arrastrarlo. Ay de la tierra, dice, porque ha descendido el diablo con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces Satanás busca arrastrar al hombre a la condenación, que se pierda. Sabe que está condenado y quiere lo mismo de nosotros. En consecuencia, Dios muestra la otra parte, la otra cara. Dios desea salvarnos de la condenación y darnos la vida eterna. Dios nos creó para tener vida eterna. El hombre no posee inmortalidad, no posee un alma inmortal. El inmortal es Dios. El hombre no. El pecado nos ha separado y nos condena. Pero Dios desea salvarnos. Ahora, aquí no es quien jala más fuerte para su lado. En este conflicto, tú decides, querido amigo, quién gana. Este es un conflicto, vuelvo a repetir, de un carácter espiritual donde tú, donde yo, donde nosotros decidimos a quién vamos a creer, en quién vamos a confiar. Si yo confío en Dios, tal como vamos a ver luego, entonces la victoria será para mí. Pero si confío en el enemigo, ya sea consciente o descuidadamente, entonces tendré un amargo desenlace. Este es el carácter del conflicto que inició en el cielo, se trasladó a la tierra, como vamos a ver un momento, pero el carácter de este conflicto es netamente espiritual, donde prima en gran medida, querido amigo, tu decisión. Vamos a terminar este primer objetivo y vamos a ver ahora, vamos a recordar, mejor dicho, cómo es que
Este conflicto se trasladó a la tierra. Recordemos cómo ocurrió este incidente. Vamos a dirigirnos para esto al jardín del Edén. La tierra todavía no fue creado cuando Lucifer se rebeló, pero una vez que la tierra es creada, Satanás decide tomarla. Esa es la cronología. Lucifer se rebela, es echado del cielo y recién ocurre la creación de la tierra. Así que Lucifer decide tomar la tierra. En Génesis 3, versículos del 1 al 6, hay un breve resumen. Satanás busca al hombre, en este caso busca a Eva cuando los dos se separaron, engaña a Eva, le hace creer que comer el fruto no es malo. Es más, Satanás le dice, Dios te mostró una parte de la verdad, yo te voy a mostrar la otra, pero yo te voy a mostrar otra alternativa de ser feliz, yo te voy a mostrar otra alternativa de vivir bien, yo te voy a mostrar otra alternativa que Dios no te mostró. Engaña a Eva y vence a Adán. Eva es engañada y Adán conscientemente toma la decisión de pecar. Ambos, al pecar, permiten que el pecado ingrese a este mundo. Lamentablemente, cuando ingresó el pecado, algo que ya vimos en lecciones anteriores, también ingresó la muerte. Tristemente, con el pecado ingresa la muerte. Y al ingresar la muerte, al ingresar el pecado y la muerte y todo esto, Satanás se apodera de nuestro mundo. De esta forma, el conflicto que inició en el cielo ahora se traslada a este planeta y Satanás, dentro de lo que Dios permite, despliega su maldad, despliega su crueldad, el odio que él lamentablemente pues tiene en su corazón. El conflicto que inició en el cielo, las acusaciones contra Dios, la difamación del carácter del gobierno de Dios, ahora se traslada a la tierra y no solo hay acusaciones contra Dios, sino también hay una enfermedad de maldad, de sufrimiento, que tristemente este ángel ha traído a la tierra. Es así, de una forma breve y resumida, cómo este conflicto se trasladó a la tierra. Volvemos a recordar lo siguiente. Satanás sabe que está condenado y por ello quiere llevarse a muchos a la perdición. La muerte natural por enfermedad o por accidente no es la paga real del pecado. Cuando hablamos de la paga del pecado, que es la muerte, estamos hablando de la muerte eterna, la muerte que también va a experimentar este ángel. Sabe que le queda poco tiempo y está atacando no solo de manera directa, es decir, se pone como nuestro enemigo, nos hace sufrir, nos causa dolor. El ataque de Satanás también es sutil, es astuto, es disfrazado. El único objetivo, vuelvo a repetir, querido amigo, es engañarte. Vamos a ver de eso con un poco más de detalles en el siguiente objetivo. Cerramos entonces este recuerdo de cómo Satanás trajo este conflicto a la tierra. Veamos ahora este último objetivo, cómo vencer en este conflicto. Hablemos en este último objetivo sobre la tentación del Señor Jesús. Cuando Cristo es bautizado, dice Mateo y los otros evangelios, es llevado al desierto donde ayuna 40 días. Miren, 40 días de ayuno, un ayuno increíble. Pero hay algo que aquí los evangelios no colocan, pero es posible entender. Durante estos 40 días de ayuno, Cristo fue sostenido por Dios. Físicamente el cuerpo estaba mal, emocionalmente había un agotamiento, pero Cristo entendió que quien lo sostenía era Dios. Y cuando Satanás se presenta, intenta romper precisamente eso. Y aquí vamos a ver ciertos matices de las tres tentaciones que enfrentó el Señor Jesús. Vamos con la primera. Dile a las piedras que se conviertan en pan.
Ojo que la tentación no solo era el hambre. Elena de White dice que la tentación que Cristo enfrentó fue una tentación 100 veces mayor que la que enfrentó Adán. Ahora, aquí hay un punto. Adán no tenía la naturaleza pecaminosa. Adán no tenía la naturaleza, la propensión a caer en el pecado. Pero cayó. Eva cayó. Hay quienes creen que solo una naturaleza pecaminosa es tentada. En todo caso, Adán no hubiera sido tentado y no hubiera pecado. La tentación que Cristo estaba enfrentando no era solo el hambre. La tentación que Cristo estaba enfrentando es una tentación que nosotros no vamos a entender. ¿Por qué hablé de lo anterior? ¿Por qué menciono lo anterior? Porque Cristo vino en carne, pero la tentación a la cual Satanás apelaba, por así decirlo, era a su divinidad. Tú eres Dios, si eres el Hijo de Dios, le dice, tú eres Dios. ¿Por qué tienes que depender del Padre? ¿Qué tienes que depender? Mira, estás con hambre, tú puedes decir a las piedras, conviértete en pan. Esa era la tentación que Lucifer estaba dando a Cristo y que no tiene necesariamente que ver con una naturaleza débil, pecaminosa, como quieren hacernos creer. Cristo no vino con esa naturaleza, con la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Bueno, ¿cómo respondió el Señor Jesús a esa tentación? Escrito está, no solo de pan el hombre vivirá. Lo que Cristo le estaba diciendo es que dependo plenamente de Dios. He estado 40 días en el desierto sin alimento y estos 40 días no lo pasé porque utilicé mi poder para pasarlo. No, estos 40 días lo soporté porque dependo de Dios, dependo de su palabra. Por eso le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ojo con esto, dependo de la palabra de Dios. Cuando Satanás escucha esta respuesta, oh, muy bien, dependes de la palabra de Dios, en la segunda tentación que lo lleva al pináculo del templo, utiliza las escrituras. Muy bien, como dices que tú dependes de la Biblia, entonces haz caso a lo que dice la Biblia, lánzate de acá porque dice que a sus ángeles enviará. Puedes utilizar la palabra de Dios a tu conveniencia. Qué astuto que es el enemigo. Ok, dices que dependes de la Biblia, mira lo que dice acá. Saben, queridos hermanos, nuestra iglesia, nuestros líderes, se están volviendo, no líderes, nosotros en forma general, porque también soy líder, y todos en forma general, nos estamos volviendo en predicadores de un texto sin su contexto. Mucho cuidado con esto, queridos amigos. Solemos resaltar 1 o 2 versículos y dejamos el contexto. Por ejemplo, Filipenses 4:13. Aquí dice que todo lo puedo hacer. Acá dice que todo en el nombre de Cristo yo soy capaz de hacer. Eso no dice Filipenses 4:13. Y es un ejemplo de cómo yo puedo utilizar la Biblia a mi conveniencia. ¿Cómo respondió Cristo a esta astuta tentación del enemigo? No usaré las escrituras a mi conveniencia, pues es necesario hacerle un uso correcto y escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No basta conocer la Biblia, hay que saber interpretar, hay que respetar lo que dice el contexto y si es posible las fuentes originales. La última tentación era mucho más fuerte. Te devuelvo el mundo, le dijo, todo este reino me ha sido dado, yo te lo devuelvo. Evitamos todo el dolor, evitamos el sufrimiento, la agonía, es decir, haz tu voluntad, solo adórame. Lo único que tienes que hacer es adórame. Miren, cuando Cristo estuvo en el Getsemaní, le dijo, si hay otra manera, muéstrame, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y eso es lo que Satanás le estaba diciendo aquí a Cristo. Yo te muestro la otra manera para que evites toda esa agonía. Haz tu voluntad.
evitamos el sufrimiento. El mayor sufrimiento era el separarse, la separación entre el Padre y el Hijo. Esa era la mayor agonía. Pero solo adórame. Qué astuto Satanás. Qué astuto. Cristo estaba debilitado, pero ¿cómo respondió? Nuevamente con un escrito está. Haré la voluntad del que me envió. No buscaré mi voluntad, pues haciendo esto adoro a Dios. Escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. ¿Cómo respondió el Señor Jesús y cómo venció a los ataques del enemigo en todo esto? Con un uso correcto y un pleno sometimiento a un escrito está. Vuelvo a repetir, no basta leer un texto y usarlo a mi conveniencia. Tiene que haber armonía en todo, queridos amigos. Así Cristo venció en este conflicto. Ahora, nosotros, vuelvo a repetir, estamos en medio de este conflicto. Tenemos que aferrarnos como Cristo se aferró. El Señor Jesús, y para ir terminando, utilizó la parábola del trigo y la cizaña. Hay un parecido increíble entre el trigo y la cizaña que tal vez a ojo de un inexperto no va a reconocer. El trigo estaría representando a quienes aceptaron el Evangelio, la semilla que fue plantada en los corazones, recibieron a Cristo y vienen a ser como el trigo de esta parábola. Es decir, el campo es del mundo y los hijos de Dios venimos a ser representados por el trigo. Pero quienes hemos aceptado a Cristo y permitimos que esa semilla crezca, permitimos que el Espíritu Santo vaya perfeccionándonos. La cizaña fue sembrada por el enemigo. Esto es, a quienes rechazaron a Cristo y se entregan a Satanás, consciente o inconscientemente, entonces están representados por la cizaña. Por eso hay dolor, por eso hay sufrimiento, hay enemistad en este mundo. Sin embargo, existe una orden curiosa. No lo separes, dice Cristo, porque el separar el trigo de la cizaña es una obra que le corresponde a Dios. Aunque esto suene duro, no nos guste, pero hasta que Cristo vuelva, queridos amigos, vamos a vivir en medio de este conflicto. A nosotros no nos compete poner o limpiar el mundo de todo el dolor. Quisiéramos hacerlo, quisiéramos. En nuestra vida, cuánto dolor habremos pasado, estaremos pasando. Ahora, no digo con esto, aguanta y soporta el dolor. Ya hemos visto el ejemplo de Cristo. Se puede pasar esa situación, hambre, sufrimiento y todo esto, si yo estoy aferrado a Cristo, si yo estoy entregado a Él, puedo vencer en este conflicto. Es más, la semana pasada veíamos que las promesas de Dios pueden darnos paz en medio de la tribulación que estamos viviendo. Porque el trigo y la cizaña van a quedar separadas cuando Cristo vuelva por segunda vez. Es ahí que la tierra será cegada. Cuando regrese por segunda vez, su pueblo será redimido. El pueblo de Dios será restaurado, transformado. Esto corruptible, dice Pablo, será transformado en incorruptible cuando el Señor Jesús vuelva. Y la cizaña será quemada y destruida, porque ese es el fin que le espera al enemigo y a aquellos que voluntariamente decidieron rechazar a Dios. Entonces, querido amigo, aquí hay una invitación para todos. ¿Dónde quiero estar? ¿Quién quiero ser? ¿Trigo o cizaña? Que el Señor nos ayude a estar siempre aferrados a Él en medio de este conflicto. Más detalles se van a hablar la próxima semana, pero por ahora cerramos aquí viendo el resumen de lo que hemos visto esta semana. En primer lugar, recordemos que este conflicto inició en el cielo con la rebelión de un ángel. Satanás trae el pecado y el conflicto a este mundo cuando engaña al hombre. Vamos a retroceder un poquito acá antes que nos deje. Y finalmente debemos estar sometidos a Cristo a través del guardar su palabra, pues solo así podremos obtener la victoria. Y de esta victoria voy a hablar en esta última parte, la decisión. ¿Qué tengo que hacer?
Aquí quiero hablar un poquito de esa victoria. Tenemos que aceptar que vivimos en medio de un conflicto. Un conflicto donde tenemos que decidir diariamente a quién creer. Y recuerda que el creer da como resultado la obediencia. No es el creer de los demonios que habla Santiago, sino del creer, del confiar, del aceptar y en consecuencia obedecer. Recuerda que solo la victoria de Cristo nos da seguridad en este conflicto. Nosotros no vamos a poder vencer nunca, queridos amigos. Nunca y jamás vamos a tener el ideal necesario para decir yo ya soy salvo. Nunca. Porque la victoria es de Cristo. Y cuando Cristo venga a buscar a su pueblo perfecto, no será un pueblo que está por naturaleza ya limpia y vencida al pecado. No. Será un pueblo victorioso y perfecto porque está en Cristo. Y eso es lo que tenemos que buscar todos los días, estar con Cristo. Porque al caminar con Cristo se cumplirá lo que dice Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por ello es necesario estar aferrados en todo momento a nuestro Señor Jesús. Eso quiere decir que necesitamos seguir estudiando su palabra. Reglas del gran conflicto. Esta es la lección que vamos a ver la próxima semana y por favor, querido amigo, no dejes de estudiar tu lección, no dejes de estudiar tu Biblia. Cerramos el bosquejo de esta lección, disculpe un poquito extenso, mas una vez más agradecido con ustedes, queridos amigos, por la confianza en el trabajo que se está desarrollando. Que Dios los bendiga, si el Señor lo permite, nos encontraremos con el siguiente estudio. Un fuerte abrazo a todos ustedes, que Dios los bendiga.